Bueno, buenas noches, tardes. Muchas gracias a la Academia Nacional de Educación, a Ana Lucía Frega por habernos invitado y también por abrir este espacio que me parece que es fundamental dentro del ámbito institucional, porque es el que me toca, o por lo menos me parece importante que yo plantee hoy acá. En ese sentido, sí, la idea, lo que a mí me parece interesante por ahí para unir estas dos presentaciones que también me quedaron en los dos polos, ¿no? del espacio, tiene que ver con cómo insertar, cómo problematizar la producción artística, que un poco fue lo que planteaba Rodolfo, con la investigación en un sentido fuerte, que era lo que planteaba Marita, en el ámbito de la universidad. En este punto a mí me parece que es fundamental el hecho de la institucionalización que adquiere la formación artística universitaria, por lo pronto, por lo menos en nuestra experiencia, con la creación del IUNA. Fue traumático en sus comienzos y provoca como un cimbronazo, ¿no? Porque es decir, bueno, toda la formación que históricamente se hacía de formación artística en el nivel terciario, las tradicionales escuelas de arte, de repente pasan a ser una universidad. ¿Y qué significa que pasen a ser una universidad? En el ámbito quizás de los procesos de enseñanza-aprendizaje, si bien yo creo que fueron complejos, es cierto que uno podría pensar que, bueno, que históricamente se formaron los artistas argentinos, se formaban en esas escuelas que eran excelentes y siguieron haciéndolo, es decir, tenían un saber hacer, una experiencia de años de tradición en la formación de artistas que siguió por inercia funcionando. Pero apareció otra problemática que tiene que ver con, bueno, es una universidad, entonces tiene que tener investigación, es una universidad, entonces tiene que tener estudios de posgrado. Y ahí es donde me parece que empezaron a aparecer todas las interrogantes, es decir, ¿qué implica tanto para el ámbito académico universitario como para los artistas hacer una investigación en artes? Y empieza a aparecer este término más específico, es decir, hay una larga tradición en investigación sobre arte. El arte se convierte en objeto de estudio de la sociología, de la historia, de la psicología, de la filosofía. Hay marcos teóricos, tradiciones académicas fuertemente institucionalizadas que toman al arte como objeto. Pero ¿cómo podemos pensar? O en realidad la pregunta es, ¿podemos pensar la investigación en arte? Es decir, que la obra de arte, que el proceso de producción artística sea en sí, además, un proceso de investigación. Ahí empiezan también las preguntas, bueno, ¿cómo medimos el grado de eficacia? ¿Cómo medimos cuáles serían los productos de esa investigación? ¿Cuál sería el impacto? ¿Cuáles serían las metodologías que deberían ser aplicadas? También empiezan a aparecer otros problemas. Artes. Todas las artes tienen procesos distintos, tienen lenguajes distintos, tienen modalidades distintas. Entonces, ¿es posible conformar criterios o protocolos de investigación en artes comunes a todas las artes? Son, en realidad, me parece que todas las preguntas que surgen en términos de la institucionalización. Y nosotros nos enfrentamos a esa dificultad, no solamente en el ámbito dentro de la universidad, sino también en lo que implica para todo el sistema educativo y para todo el sistema universitario la incorporación de las artes dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, yo quería comentar dos breves ejemplos que tienen que ver, por un lado, con la creación de una maestría en dramaturgia que se generó mientras en el Departamento de Artes Dramáticas, cuando yo era secretaria de investigación y posgrado, que nosotros decimos, bueno, no había posgrados ninguno, no existía la formación de posgrado, y decidimos hacer una maestría en dramaturgia. En realidad, lo que queríamos hacer era recoger en el ámbito universitario algo que sucedía en la práctica profesional y artística, es decir, en los últimos años, sobre todo en la década del 90, había habido un auge enorme de la dramaturgia, lo que se llamó la nueva dramaturgia
argentina, formándose en lo que era algo así como una universidad de la calle, ¿no? Como aquella que contaban durante la dictadura, porque en realidad eran los artistas que iban formándose en talleres. Pero no solamente en talleres de dramaturgia, había aparecido una peculiaridad. Se formaban en talleres de dramaturgia con grandes dramaturgos, obviamente, y estudiaban filosofía, estudiaban semiología, ¿no? Estudiaban otras disciplinas. La propuesta entonces fue, bueno, incorporamos dentro de la universidad pública, gratuita, para todos, no privada, no para aquellos que conocen un circuito, sino en un sentido de inclusión amplio, una práctica que ya estaba reconocida y legitimada dentro del ámbito artístico y profesional. Pero teníamos que acreditarlo en la CONEAU. Y entonces teníamos dos opciones. Claro, nosotros nos requerían para la acreditación en la CONEAU que si alguien iba a dar una maestría tenía que ser por lo menos magíster. Y por supuesto ninguno de los dramaturgos, que eran los grandes dramaturgos que habían formado a toda la tradición del teatro argentino, tenían con suerte un título de licenciado en otra cosa, obviamente, ¿no? Alguien, qué sé yo, Tato Pavlovsky es psicólogo, pero realmente no es que uno puede decir, bueno, tiene un título de magíster en dramaturgia. Y por otro lado, necesitábamos poder conformar, digamos, legitimar una práctica que ya estaba. No podíamos poner como profesores doctores recién recibidos de algún lugar que no cumplían con la experticia necesaria para formar un dramaturgo. Y además, otro gran desafío que teníamos es que si hacíamos una maestría en dramaturgia, queríamos que el producto, la tesis, fuese también, no solamente, pero también una obra dramática. Bueno, esas fueron instancias de pelea, de discusión, ¿no? De buscarle, que es lo que nosotros creativamente tratamos de hacer en el IUNA, buscarle la vuelta institucional a aquellos que nos piden los organismos de control, de evaluación universitaria, etcétera. Entonces, por ejemplo, presentábamos, los currículos que están establecidos en una ficha CONEAU. En esta misma sala, creo en la comisión del CIN, se discute y nuestra Secretaría de Investigación y Posgrado fue una de las que peleó para que fuera investigación científica y artística y que se incorporara, ¿no?, en los formularios y los ítems de la producción artística, porque evidentemente eran grandes artistas que no podían llenar nada en una ficha ya reprogramada. ¿Por qué? Porque aparecían patentes, publicaciones, investigación acreditada, todas cosas que no se podían incorporar. Entonces, por ejemplo, nosotros dijimos, bueno, vamos a presentar un currículum donde, en el caso de Mauricio Cartún, poníamos como formación de recursos humanos a todos los dramaturgos que habían estudiado con él y tenido premios internacionales o nacionales, es decir, buscarle la vuelta para poder legitimar un saber y una profesión y un modo, digamos, de investigación, de enseñanza, de aprendizaje, que no es reconocido por las instancias legitimadoras. Y ese es el punto que, el otro ejemplo también importante que fue significativo para nuestra institución fue la categorización docente del 2004, la primera categorización docente, es decir, nosotros nos convertimos en una universidad y los profesores universitarios deben ser docentes investigadores y por lo tanto deben acreditarse en el programa de incentivos y llenar una serie de formularios que les permitan ser reconocidos como en una categoría, digamos, en un nomenclador. Y nosotros teníamos alrededor de 2.000 profesores, de los cuales grandes artistas con tradición en formación, como docentes, como profesores, como artistas, también como investigadores, que no podían acreditarse porque no tenían una característica fundamental, que era la de haber participado en un programa de investigación acreditado por el Ministerio. De 2.000 más o menos llegaron a acreditar 100, ¿no? Que aparte venían y decían no podemos llenar patentes, no aparece en nuestra formación o nuestra participación en festivales, nuestras publicaciones no son las publicaciones que están reconocidas.
por los estándares legitimados, etc. Con esto lo que señalo es que hay un aspecto que me parece importante, que es como una doble relación. Por un lado, el sistema universitario convierte a la educación artística, y es un gesto fundamental, creo que es un gesto inaugural en algún sentido. Somos uno de los pocos países que tiene una tradición tan larga en educación artística pública y en educación artística universitaria. Y ese gesto, a su vez, lo que hace es generar una instancia de visibilización del lugar todavía marginal que ocupa la educación artística y la formación artística y la investigación en artes dentro del sistema educativo hegemónico y dentro del sistema universitario. El hecho de que esa doble relación, digamos, plantea una situación que es muy interesante para pensar hoy, que es que, bueno, nos tienen que escuchar. Antes la posición era el arte no necesariamente tiene que ser una formación universitaria, es otro tipo de experiencia, es otro tipo de saber, y por lo tanto va por carriles distintos a lo que sería lo que uno piensa, bueno, la formación universitaria en lo más alto grado de excelencia y en los más altos niveles, una formación científica, ciencias sociales, con suerte, ¿no? Y alguna otra cosa más. La incorporación del IUNA es un gesto que legitima ese lugar, y ese gesto es fundamental, pero al mismo tiempo visibiliza lo que todavía hoy es una tarea muy ardua que hay que continuar y que tiene que ver justamente con la necesidad de transformar la concepción del sistema universitario y de los organismos de legitimación y de los organismos que consensúan el sistema universitario en relación a lo que es la nueva dentro del sistema, digamos, la nueva investigación, que es una investigación en artes. También esa dificultad no solamente se da dentro del ámbito de lo que es la institución, ¿no? Los diferentes niveles de institucionalización, sino también en el ámbito profesional y en el ámbito de los artistas. Los artistas muchas veces no reconocen que ellos hacen investigación. Y también en eso coincido con Rodolfo cuando señalaba, claramente no toda producción artística implica investigación, ni cualquier cosa que haga un artista es significativa. Bueno, en todo caso habría que definir primero lo que es artista, pero también es cierto que el ámbito de la práctica profesional, de la producción artística, de la creación artística, es resistente a las formas de formalización o de institucionalización de lo que llaman como un saber académico, un saber universitario, que está de alguna manera organizado o establecido en función de esas pautas, a veces muy cristalizadas. Y es cierto que así son. Por eso me parece que no solamente el desafío que se plantea es de qué modo la incorporación del arte en el más alto nivel de enseñanza, que es la enseñanza universitaria, que implica, por lo tanto, la investigación y la formación en investigación a nivel de posgrado, modifica el sistema universitario, sino también cómo eso va a modificar la formación de artistas, y los artistas y el campo profesional. Ese es como un punto que me parece que es algo que está sucediendo, ¿no? Y que creo que tenemos una labor muy importante en ese sentido. Pero planteando esta situación, yo quería señalar, y esto lo voy a leer para no irme muy por las ramas, dos posiciones. ¿Tengo tiempo? Sí, bueno. Solamente dos posiciones en relación con eso, dos posiciones que tienen que ver, es decir, dos posiciones en este momento en función de cómo se piensa los estudios en educación superior e investigación artística en el ámbito de la investigación sobre educación superior. Dos posiciones que a su vez implican justamente pensar si nosotros y la educación artística, la investigación artística debe mantenerse al margen de las instancias de la educación superior, de la educación universitaria,
O al revés, en el otro polo, es la educación artística y la investigación artística hoy casi, como diríamos, el modelo de lo que debería ser la investigación a nivel universitario. Estas dos posiciones se plantean, ¿no?, como por un lado, una crítica que implica una crítica al control sobre la producción de conocimiento en términos de mecanismos de acreditación que imponen sus esquemas metodológicos y estándares de evaluación a la investigación artística en desmedro de su potencia crítica. Y por el otro lado, una concepción que ubica las formas emergentes del arte actual como performatividad, inmaterialidad, creatividad, etcétera, en el epicentro de las transformaciones socioeconómicas de la sociedad del conocimiento. Para ambas, el rol de la educación y de las instituciones de arte debe ser examinado a la luz del impacto que tiene la producción artística en la economía del conocimiento. La primera posición, la idea de resistir a todos los mecanismos de control y de evaluación y de acreditación, que están ligados también o que en algún sentido implican una idea de reproductividad del conocimiento, describe el papel fundamental que adquieren las instituciones académicas en ese proceso de mercantilización del conocimiento, en el paso de una concepción del valor como proceso de objetivación del trabajo material a la idea de la innovación y el conocimiento como materia prima inmaterial para la creación del valor en la nueva fase del capital. La producción artística, ubicada tradicionalmente en los márgenes de las instituciones académicas y en las antípodas del modelo científico, se mantendría como un espacio de libertad y resistencia. Su inclusión en la dinámica de los modelos institucionales de investigación provocaría, según esta posición, un agotamiento de las potencias creativas del arte, su poder de transgresión y dislocación de la norma. Estos serían como los fundamentos para, de alguna manera, tratar de mantenerse fuera de esas instancias. Sin embargo, lo que esta descripción ahora esquemática no parece reconocer es que el espacio autónomo, libre, no institucionalizado del arte existe a propósito de las contradicciones del arte autónomo arraigado en una lógica transparente del mercado del arte. Es decir, lo que aparece como una problemática que habría que profundizar con mayor intensidad tiene que ver con que esta idea un poco utópica de que hubiese un arte que se sustrae a las condiciones de acreditación y de institucionalización como un espacio de libertad también está sometido a reglas que en este caso están delimitadas por el mercado del arte o por esas instituciones como CASEL que funcionan como instancias de legitimación no académicas. El espacio académico es en algún sentido un espacio de libertad. La segunda posición plantea el problema de un modo más complejo y dialéctico. Se trata, en principio, de pensar la implicación del arte, de los regímenes estéticos que lo convalidan y de las prácticas en las que se despliega con los procesos económicos y sociales. Se trata de cuestionar el discurso que, erigiéndose en guardián de una supuesta pureza crítica de la obra, no hace más que validar un modelo ideológico que profundiza su inutilidad y su marginalidad social. Desde esta perspectiva, el arte desde siempre, implicado en los procesos socioeconómicos, y no es a pesar de ello, sino precisamente a causa de su enmarañamiento con las transformaciones socioeconómicas de las que forma parte, que puede concebirse como un lugar de resistencia. La producción artística se ha convertido en el modelo del trabajo en la economía del conocimiento, tanto en uno como en otro. El trabajo ha devenido desmaterializado y la industria cultural se expande hasta identificarse con la cultura en general. Sin embargo, este modelo no provee solo una estructura, sino también la posibilidad de hacer emerger en el interior mismo del sistema incoherencias, afasias, sinsentidos, etc. Es decir, me interesaba plantear en algún punto nosotros todo el tiempo lo que intentamos plantear no es que deberían acogernos en el términos de investigación
porque nosotros podemos servir para algo que tenga que ver con la cultura, lo sensible, la belleza. Es más que eso. Es pensar que quizás todo lo que estaban planteando como la investigación en obras artísticas hoy, vinculadas a lo que decía Marita también de la interdisciplinaridad, de las nuevas tecnologías, de la relación entre ciencia y arte, está en el centro mismo de ciertos problemas que no son secundarios, ni especiales, ni marginales, sino que afectan también a la ciencia y a los aspectos más centrales de la producción económica y de la posibilidad de pensar las transformaciones culturales, sociales y económicas hoy. Es decir, si nosotros podemos incluso pensar hasta qué punto hay que reformular la escuela, por ejemplo, para poder integrar las transformaciones en los sujetos, que son los niños que van a la escuela a través de las nuevas tecnologías, la utilización de las configuraciones espaciotemporales, las nuevas identidades, todo eso es más, no digo que es más, porque tampoco vamos a hacer una cuestión, pero que puede ser pensado desde un punto de vista central a partir de las experiencias y la investigación artística. Bueno, gracias.